Entonces, como les del operador transformada a Laplace. Si tenemos dos funciones de variable real, ¿no? Con t mayor o igual a 0, f y g, de tal modo que esas dos funciones tienen transformada, ya está garantizado eso. Entonces, las siguientes funciones también tienen transformada, y es multiplicar f por una constante y sumar las dos funciones. Y esas transformadas se pueden determinar por medio de las funciones f y g, la transformada de ellas. Por ejemplo, la transformada de la función c por f de t es hasta satisface la misma propiedad de las integrales. Cuando uno tiene la integral de una función por una constante, la constante puede salir de la integral. El operador transforma Laplace se lleva esa propiedad también. Y la otra es que la transformada Laplace de la suma de dos funciones es igual a la suma de las transformadas de Laplace, cada una independiente. Bien, esto le llaman linealidad, propiedades de linealidad. Y exactamente por la forma en que se definió la transformada, esas propiedades las heredó de este operador de la integral. ¿Por qué? Veamos la demostración, que son sencillas, son inmediatas. El ítem i se prueba así. Por definición, sabemos que la transformada Laplace de la función c por f es lo mismo que la integral de 0 a infinito de la función c por f por e a la menos st de t. Bien. Ahora, cuando tengo la integral, esta constante puede salir de la integral. Propiedades de la integral. Y lo que quedó es por definición que la transformada de Laplace de la función f de t es inmediato. Ahora veamos de la suma. Lo mismo. Transformar Laplace de f de t más g de t, por definición la integral de 0 a infinito de esa función. F de t más g de t, todo eso multiplicado por e a la menos st. Si yo distribuyo el e a la menos st en el paréntesis, pues queda que f de t se multiplica por eso y g de t también se multiplican por e a la menos st. Y cuando lo tengo ahí, puedo usar la linealidad de la integral. Entonces puedo integrar la primera parte, que es esta aquí, más la integral de g de t e a la menos st. Ahora, cada una de esas partes es por definición ¿qué? Esta parte sombría aquí es por definición transformar Laplace de la función f y esta la de la función g. Entonces, como les digo, son inmediatas las demostraciones y se heredan de la integral. Bien. Ahora usemos eso para calcular otros transformados. Pueden resultar más interesantes. Por ejemplo, aquí determina la transformada de Laplace de la función seno de a por t y la función coseno de a por t, donde a es un número real. Bien. Entonces veamos cómo se hace esa transformada. Entonces noten que cada ejemplo que voy escribiendo aquí va a usar resultados de los ejemplos anteriores. En este caso, nosotros ya sabemos cuál es la transformada de Laplace de la función exponencial de k por t. El ejemplo 2. Tenemos este resultado, que le llamé fórmula 2 aquí. Entonces, quiero usarlo. Ahora, ¿cómo lo uso? Reescribiendo las funciones seno y coseno en términos de la función exponencial. Eso lo sabemos, conocemos bien esas relaciones. Entonces, miren, la función f de t es igual a coseno de t. Esa función, coseno de a por t, se puede escribir como exponencial de i a por t más exponencial de menos i a por t, todo eso dividido entre 2. Eso se vio hasta en clase presencial. Pueden revisar en sus apuntes. Entonces, teniendo en cuenta eso y las propiedades de linealidad que acabamos de estudiar, podemos usar el resultado del ejemplo 2 así. Miren, por esta relación concluimos pues que si yo saco el 1 medio aquí como factor común, bueno, esta fracción se puede reescribir así. Eso es claro. Bien, ¿por qué hago eso? Porque la constante de 1 medio puede salir del operador. Entonces miren lo que hago. T es eso que está ahí sombreado. Entonces me queda la transformada Laplace de todo esto. Ahora uso la propiedad I que mencioné antes. La constante sale del operador.
Me queda un medio transformado a Laplace de la suma de estas dos funciones. Ahora, por la propia linealidad, eso me va a quedar un medio de la transformada a Laplace de e a la i a por t más transformada a Laplace de e a la menos i a por t. Bien, apliqué las dos propiedades básicas de linealidad que acabamos de ver y demostrar. Entonces, ahorita sí, vamos a usar el resultado del ejemplo 2. Mire que aquí tengo la transformada Laplace de e a la i por a por t. Entonces nosotros podemos llamar este número complejo i por a siendo la constante k. Es decir, miren, aquí tengo el k que podemos colocar aquí puede ser cualquier número complejo. En particular, puede ser i por a. Por lo tanto, la transformada Laplace de e a la i por a por t va a ser ¿qué? Va a ser 1 sobre s menos i por a, porque eso vale k. ¿Y cuál es la parte real del número i por a? Si a es un número real. Entonces, i por a es un número complejo puro, no tiene parte real. Por lo tanto, en ese caso la parte real de k va a ser 0. Mejor dicho, sintetizando eso, concluimos lo que les digo, que la transformada de Laplace de i por a va a ser 1 sobre s menos i por a si la parte real de s es mayor a 0. Donde ese 0, pues, es la parte real del número k, es decir, la parte real de i por a. Como a es número real, entonces la parte real de i por a es un número complejo puro, es 0. Bien. Permítanme aquí un segundo. Andrés Felipe. Sí, profe. No, digo, el otro estudiante, Andrés Felipe López, para silenciar aquí el micrófono. Ah, pensé que me decía a mí. Listo, ya lo silencié ahí, gracias. Todo bien. Entonces ahí tenemos la transformada Laplace, esta primera parte. Ahora, para la otra es lo mismo. Bien, en ese caso nuestro k va a ser menos i por a. Si aplicamos la fórmula 2 que acabamos de concluir, entonces tenemos que la transformada Laplace de esto va a ser 1 sobre s menos k. En este caso k es menos i por a. Me queda por ley de signos, menos por uno da más, me queda 1 sobre s más i por a. Si la parte real de s es estrictamente positiva, ¿bien? Porque 0 es la parte real de este número complejo puro i por a. Entonces, noten, usé dos propiedades de linealidad y usé el ejemplo 2. Entonces vamos inductivamente obteniendo más transformadas. Entonces, recapturando la idea, aquí, como les decía, entonces, hemos llegado hasta aquí. La transformada de Laplace del coseno de a por t es igual a un medio de la suma de estas dos transformadas, que ya las calculamos. Entonces, sustituyo los valores de cada una y llegamos a esta expresión aquí. Bien, esta es la transformada Laplace de e a la i a por t, y esta es la de e a la menos i a por t. Entonces ahí me quedó esa suma. Ahora resuelvo esa suma. ¿Cómo hago aquí esta suma? Bueno, multiplico en cruz. Sería s más i por a por 1 más s menos i por a por 1 sobre la multiplicación de estos dos. ¿Bien? Entonces la multiplicación de estos dos, ¿qué me va a dar? Me va a dar el módulo del número. Bien, porque noten, s menos i por a tiene como conjugado a s más i por a. Entonces, cuando los multiplico, no tengo que hacer distribución ni nada. Ya sé que me va a dar el módulo al cuadrado del número complejo s menos i por a. El módulo va a ser s al cuadrado más a al cuadrado. No tiene raíz porque es el módulo al cuadrado. La raíz desaparece. Y cuando resto arriba los numeradores, o sea, cuando resto s más, perdón, cuando sumo s más i por a más s menos i por a, los i por a se cancelan y me quedan un 2s.
Y entonces ese 2S que queda aquí se cancela con el 1 medio. Está aquí como constante ahí multiplicando. Y concluimos entonces que la transformada de Laplace de la función coseno de A por T es igual a S sobre S cuadrado más al cuadrado, siempre y cuando la parte real de S sea estrictamente positiva. Bien, entonces miren cómo hemos usado fuertemente resultados anteriores para hallar la transformada de Laplace de funciones más interesantes. Bien, entonces la función coseno de AT se está enviando a la función S sobre S cuadrado más A cuadrado, una función de variable compleja. ¿Hay preguntas? No, señor. Bien. Entonces ahorita continuemos aquí. ¿Cómo calculamos entonces la transformada de Laplace de la función seno de A por T? Entonces, seguir la misma idea. Reescribimos la función seno en términos de la función exponencial, porque esa función exponencial ya sabemos cuál es la transformada. Es el resultado que le llame 2, fórmula 2. Entonces, si recuerdan, la función seno de A por T se puede reescribir así, como exponencial de E a la I A por T menos E a la menos I A por T sobre ahorita 2I. Bien. Entonces, reescribiendo esto, se puede escribir como 1 sobre 2I por esta parte. Por lo tanto, la transformada de Laplace va a ser de seno de A por T va a ser igual a la transformada de Laplace de 1 sobre 2I por E a la I a T menos E a la menos I a T. Bien. Y continúo aplicando que aplique simultáneamente las propiedades básicas de linealidad de la transformada. Saqué la constante, que es 1 sobre 2I, y apliqué transformada de Laplace aquí cada uno de las funciones que quedó. Sería transformar la Laplace de E a la I A por T menos. Entonces la fórmula que yo probé es con más, ¿no? Pero eso funciona con más o con menos. Transformar la Laplace de E a la I A por T menos E a la menos I A por T. Entonces, por las mismas razones, esas dos transformadas ya las habíamos calculado. La primera da S menos A por I, y la segunda da 1 sobre S más I. Entonces me quedó esto. Si la parte real de S es positiva. Eso es importante ahí. Ahora, hago esta multiplicación en cruz, me va a quedar es una resta ahora. Cuando multiplique los denominadores, pues me queda el módulo del número al cuadrado, por eso queda ese cuadrado más al cuadrado de nuevo. Y arriba va a quedar restando, va a quedar S más I, perdón, S más A por I menos S menos A por I. Entonces los S se van a cancelar, me va a quedar dos veces el A por I. Bien, en este caso. Y noten que el 2 se puede cancelar acá con este 2 y el I con el I. Por lo tanto, me va a quedar solo la I en el numerador. Concluimos que la transformada de Laplace, la función seno, va a ser simplemente A sobre S cuadrado más al cuadrado. Si la parte real de S es mayor que 0. Entonces hubo un pequeño cambio, ¿no? Cuando tenemos coseno, aquí parecía la S también, S. Y cuando tenemos seno, queda la constante A. Entonces es la transformada de Laplace. Estas dos funciones fundamentales. Bien, entonces, ¿habrá alguna pregunta por ahí ahorita? Entonces, si quieren, veamos un poco el taller de las actividades. A ver si lo que hemos estudiado podemos resolver alguna cosa. Vamos aquí a ver, para descansar un poquito. Bueno, esta actividad 4 tiene más
que ver con teorema del residuo. Nosotros ya vamos por acá, por la actividad 5. Ya vamos a, ¿cuántas actividades tiene este documento? 6, 6 y 7. Ah, solo 6. Ya vamos acabando el curso, ¿sí? Entonces dice aquí, por ejemplo, use la transformada de Laplace para obtener la transformada de f de t, donde tenemos estas funciones ahí. Entonces aquí nos aparece ya es coseno hiperbólico de 2 por t. Bien. Entonces esa no la hemos hecho, pero hay una gran ventaja, porque coseno hiperbólico se puede escribir como en términos de la función exponencial. Entonces ustedes hacen el mismo truco, es decir, siguen la misma idea. Reescriben coseno hiperbólico en términos de la función exponencial, hacen este paso aquí, y luego les va a aparecer por ahí un medio, sí, va a salir un medio. Luego les va a quedar la transformada de Laplace de una exponencial de alguna cosa. Tienen que ver cuál va a ser esa constante k. Y usan la fórmula 2. Entonces, esta y el seno hiperbólico no va a tener ningún problema. Bien. Aquí lo hicieron con un caso particular. El a vale 2. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, con una general. Hicimos con a puede ser qué cosa. Puede ser 2, 3, lo que sea. O sea, la fórmula ya la tuvimos. Aquí lo piden en un caso concreto. Ahorita piden que calculemos la transformada de Laplace de la función t al cuadrado. Esa sí no la hemos hecho, ¿no? Bueno, pero sí lo vamos a hacer enseguida. De hecho, les voy a dar la fórmula para calcular la transformada de Laplace de t a la n, donde n es cualquier número natural. Entonces, prácticamente ese ya lo van a tener hecho. O sea, aplicarán la fórmula que vamos a concluir en el siguiente ejemplo con n igual 2. Entonces, en este caso, tenemos la suma. Entonces, calcula la transformada de Laplace de 3 más la transformada de Laplace de t. Entonces, en este caso van a aplicar la fórmula que yo les voy a dar a continuación. Vamos a obtener todos. Aquí vamos a demostrar con n igual 1. Y la transformada de Laplace de 3, ¿qué es? La transformada de Laplace de 3 es 3 sobre s. Es el primer ejemplo que hicimos, la transformada en una constante. ¿Dónde está ese? Entonces aplican linealidad y luego con una transformada de Laplace de 3. Listo. Miren, aplican esta fórmula 1. Cuando c vale 3. Entonces sencillo. Y este aquí sí tienen, aquí sí es un teorema. Teorema de, no sé si alcancemos a estudiar hoy, pero sencillo de probar. ¿Qué más ejercicios así hay? Ah, bueno, esto tiene que ver con el ítem A. Dice que emule el procedimiento seguido en clase en el cálculo de la transformada de Laplace de seno de WT. Yo no use W, yo use A, pero es lo mismo. Para hallar la transformada de Laplace de seno hiperbólico de WT y coseno hiperbólico de WT. Como les decía, es reescribir estas funciones en términos de la exponencial. Y claro, seguir los mismos pasos. Aquí hace la sugerencia también. Entonces el 2 no hay problema, ¿cierto? Vamos el 3, que son ejercicios fáciles la mayoría. Use las propiedades de transformar Laplace. Ese teorema de traslación es el que vamos a ver tal vez en la próxima clase para poder hacer el ítem D del ejercicio 1. Y dice que calculemos las siguientes transformadas. Entonces, por ejemplo, el A, este ya es inmediato, porque nosotros ya calculamos la transformada de Laplace de E a la K por T, donde K es cualquier número. Entonces, esta ya es solo aplicar esta fórmula, fórmula 2, con ese K, con K igual 5. Miren,
Entonces, esa transformada ahí, ¿qué le quedaría? Por ejemplo, esta. Daría 1 sobre S menos 5. Sí, la parte real de S es positiva. Acabó. Esta daría 1 sobre S menos menos 3. Es decir, 1 sobre S más 3. Y así todas esas son sencillas. Aquí, el C. La transformada a Laplace de seno de 2t. Nosotros calculamos la transformada a Laplace de seno, ¿cierto? Y de coseno también, para cualquier valor de la constante. Entonces ahí pueden aplicar estas fórmulas, miren. Este cuadrito. Ahí aplicarían este. Porque ahí que dice, ahí dice seno de 2 por t. Entonces en este caso nuestro a vale 2. Por lo tanto eso sería 2 sobre s al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, 2 sobre s al cuadrado más 4. Entonces ya estuvo el otro ejercicio. Ahorita este es de seno hiperbólico y coseno hiperbólico, ahí sí, tiene que ver con el trabajo de ustedes. Porque ustedes primero calculan una fórmula general para este, que lo van a hacer en el ejercicio 2, y luego ahí sí pueden aplicarla para estos casos particulares. Ahora aquí se la transformada a Laplace de t a la 4. Entonces ya yo les voy a hacer un ejemplo de la transformada de t a la n, para cualquier n. Ahora aquí queda la suma. Entonces, en este caso aplican la transformada a Laplace de la primera parte, y luego la de este. Aquí también. Calculan la transformada a Laplace de esta primera parte, y le restan la transformada a Laplace de t al cubo. Y así prácticamente con el ejemplo que voy a hacer a continuación, se resuelven todos. Del ítem 3. Y este ejercicio 4 ya tiene que ver ya tiene que ver con la transformada a Laplace inversa. Bien, aquí nos dan la función f de s y tenemos que ver qué función de t. Cuando aplico la transformada me da esta expresión, pero eso sí no lo vamos a ver hoy. Y el ejercicio 5 ya tiene que ver con el objetivo principal, que es resolver ecuaciones diferenciales. Bien, aquí aparecen esta serie de ecuaciones, que ya más adelante veremos qué formas se resuelven. Prácticamente con eso acabamos este taller completico, sin ningún problema. ¿Está todo bien hasta ahí? Sí, señor. Entonces vamos aquí, exacto, a ver cómo se calcula la transformada de Laplace de las funciones de la forma t a la n. Que aquí nos han hecho varias preguntas sobre eso. Miren. Aquí aparece t a la 2, aquí aparece un t al cubo, aquí aparece un t a la 4. Bien, entonces vamos a estudiar eso. Vamos aquí al ejemplo 4, donde están pues las bases de todos. Entonces dice, determine la transformada de Laplace de la función f de t igual a t a la n, donde n es un número natural cualquiera. Puede ser 3, 5, 100, 1.000.000, que sea. Entonces vamos a ver cómo se obtiene eso. Por definición, la transformada de t a la n es la integral de 0 a infinito de la función de t a la n por exponencial de menos s por t de t. Bien. Entonces, como siempre, modificamos aquí el extremo superior. Colocamos, en lugar de infinito, colocamos t de la misma integral. Y luego colocamos el límite cuando t tiende a infinito. Ahora, lo importante aquí es cómo calcular esta integral. Entonces, ahí para usar eso, para calcular esa integral debemos usar el método de integración por partes. Entonces, aquí yo les coloqué ahorita enseguida, cuando hagamos la reunión les envío estas notas también. Entonces debemos usar el método de integración por partes para resolver la integral. ¿Qué dice ese método? Aquí está, les recuerdo. Si tenemos una integral definida de a hasta b, de u por db, eso es igual a u por b, igual a los extremos, menos b por du. ¿Bien? En nuestro caso, ¿quién nos conviene que sea el u? La idea es, cuando uno hace integración por partes en este tipo de funciones, la idea es bajar el exponente de la t, bajarlo hasta 0, pues, para que me quede a la final la integral de exponencial simplemente. Esa sí la sabemos calcular fácil.
Cuando uno hace integración por partes, ahí aparece un du. De esa forma, la única forma de bajar el exponente a esto es derivando. Entonces, para que eso ocurra, debemos hacer lo siguiente. Definir u como t a la n. Bien, ese va a ser el u. Y por lo tanto, de u, ¿qué va a ser? La derivada de u con respecto a t es n por t a la n menos 1. Entonces, de u es igual a n t a la menos 1 por dt. Bien. Y el db, ¿qué va a ser? El db va a ser exponencial de menos st por dt. Si eso vale de b, entonces, ¿quién es la función b? Si la derivada vale eso, entonces la integral es como integrar aquí a los dos lados. Entonces ya vieron ecuaciones diferenciales, vieron cálculo integral, cálculo multivariable. Si integro aquí a los dos lados, obtengo el b. Entonces cuando yo integro esta función, la integral me va a dar exponencial de menos st sobre la derivada interna, sobre menos s, que lo puedo reescribir así. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para aplicar integración por partes. Entonces es seguir esta fórmula aquí. En nuestro caso los extremos son 0 y el t mayúsculo. El a es 0 y el b es t. Entonces si aplico la fórmula de integración por partes, yo tengo, bueno, aquí tengo el u por el db, ¿no? Ese es el u por el db. Estoy aquí en el lado izquierdo. Entonces eso me va a dar que u por b. Entonces me haría, u por b sería t a la n por menos 1 sobre s a la menos st. Entonces aquí está, t a la n, que lo reescribí de esta forma, por menos a la menos s sobre s. Bien, y eso evaluado en los extremos, entre 0 y t. ¿Está claro esa parte ahí? Bueno. Ahora, la segunda parte es restándole b de u. La integral de a hasta b, de b por du. Entonces, en este caso, noten, nuestro b es menos 1 sobre s y a la menos st. Como aquí aparece un menos, ese menos con este menos de aquí, ese menos va a salir de la integral, ¿bien? Con este menos queda un más. Entonces, por eso aquí queda más 1 sobre s a la menos st. Ese es mi b. Por el du. Y el du, como ya hemos visto, es n por t a la n menos 1 por dt. Bien. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Noten que yo puedo sacar este n como una constante, ¿bien? Y el 1 sobre s también. Entonces, por eso aquí quedó n sobre s, la integral de 0 a t, de t a la n menos 1 a la menos st de t. Entonces, noten que hemos logrado lo que queríamos. Ya logramos bajar el exponente del t, 1, en una unidad. Luego aplicar integración por partes. Bien. Y aquí noten que en esta parte, pues evalué primero en t. Por eso me quedó, donde está una t minúscula, coloco el t mayúscula. Entonces me queda menos t a la n por e a la menos s por t mayúscula sobre s. Pues como aquí aparece exponencial con exponente negativo, un menos, lo puedo colocar abajo en el denominador y con exponente positivo. Entonces por eso quedó esta expresión. E a la menos t a la n por s e a la st. Bien. Entonces ahí, hasta ahí llegamos. Ahora, como nosotros tenemos que calcular el límite, ya calculamos la integralidad, tenemos que tomar el límite cuando t tiende a infinito, porque eso es lo que estamos calculando aquí en la definición inicial. Aquí estamos, ¿no? Es el límite cuando t tiende a infinito. Entonces, por eso aquí ya tomo el límite. Ya calculé usé integración por partes y obtuve una fórmula para esta expresión. Ahora sí tomo el límite a los dos lados. Entonces, por eso me queda que el límite cuando t tiende a infinito de integral de t a la n e a la menos st es igual al límite de esta primera parte
más el límite de esta otra parte aquí. Bien. Entonces, cuando tomo el límite aquí, la constante sale, entonces me queda n sobre s, el límite solo de la integral. Aquí. Y eso va a ser importante, esa integral que quedó ahí, ya vamos a ver por qué. Pero por el momento, notemos lo siguiente. Este límite que me quedó aquí, ese límite va a dar 0. ¿Y por qué es que da 0? Por el hecho de que la función exponencial crece más rápido que cualquier polinomio. Bien. Entonces arriba tengo un polinomio en la variable t mayúscula, t a la n. Ese polinomio sí crece a buen ritmo. Pero esa es la gran propiedad de la exponencial. Ya crece más rápido que cualquier otra función polinomial. Por lo tanto, esto se va a ir a infinito más rápido. Por lo tanto, me va a dar, como en el denominador se va a infinito más rápido, eso va a tender a cero toda la fracción. Ahora, eso lo dije en palabras, eso es lo que sucede. Sin embargo, si queremos hacerlo matemáticamente, tendríamos que aplicar la regla del L'Hopital. ¿Bien? Porque en este límite, si yo sustituyo t por infinito, me daría menos infinito elevado a la n sobre infinito. Entonces, una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. En este caso, puedo aplicar la regla del L'Hopital. Ustedes pueden buscar cómo esa regla también es bien conocida. Y derivo el numerador y el denominador. Cuando haga eso, me va a quedar, por ejemplo, n por t a la n menos 1. Y aquí me va a quedar s al cuadrado t a la st. ¿Bien? Porque aparece un s, luego que haga la derivada interna. Entonces me vuelve a quedar infinito sobre infinito. Si yo continúo aplicando regla del L'Hopital, si lo hago n veces, derivo la función que me queda de nuevo y así. ¿Qué va a suceder? Aquí me va a quedar menos n factorial, porque cada vez que divido aparece un n menos 1, n menos 2. Entonces acá me va a quedar n factorial, y aquí me va a quedar s a la n por exponencial de st. Entonces la exponencial persiste, por el hecho de que su derivada es ella misma. Así pues, después de haber aplicado regla del L'Hopital n veces, el numerador de la fracción es una constante, es n factorial. Y aquí sigue siendo la función exponencial. Cuando t se va a infinito, el denominador sea infinito. Y me quedaría pues 0. Entonces, eso es lo que sucede, por eso el límite da 0. Ahora, yo no hice las cuentas. No hice las cuentas, pero ustedes si quieren, si tienen curiosidad, pueden verificarlo. Bien. Ahora, como esa parte da 0, entonces me queda, como ya mostramos, esta primera parte se va para 0. Entonces me queda que este límite es igual a n por s, perdón, n sobre s por el límite de esta integral aquí, cuando t tiene infinito. ¿Está claro? Ahora noten una cosa aquí que es bastante crucial. Y es que esta integral que me quedó aquí no es otra cosa que la transformada de Laplace, ahora de la función t elevado ya a la n menos 1. Entonces, ¿qué concluimos? Mira, aquí lo coloqué así. Esta es la transformada de Laplace de t a la n menos 1. Es decir, concluimos este resultado, que la transformada de Laplace de t a la n es igual a n sobre s por la transformada de Laplace de t a la n menos 1. ¿Bien? Donde n es un número natural y la parte real de s tiene que ser positiva. Eso garantiza que es el límite en el que les mencioné que aplica la regla del L'Hopital n veces. Ese límite tiende a 0. Entonces esta fórmula es una fórmula recursiva, porque si yo quiero encontrar la transformada de Laplace de t a la n, tengo que encontrar la transformada de Laplace de t a la n menos 1, y a su vez, si aplico de nuevo la fórmula, para encontrar la transformada de Laplace de t a la n menos 1, tengo que encontrar la transformada de t a la n menos 2, y así sucesivamente. Entonces, una fórmula recursiva. Bien. Ahora vamos a ver la ventaja de que nos haya quedado esa fórmula recursiva. Todavía no hemos obtenido una fórmula para la transformada de Laplace de t a la n. Estamos en el proceso. Solo que este resultado aquí interesante. Entonces, lo que les dije, transformar la Laplace de t a la n, para conocer esa debemos calcular el de t a la m, donde m
pues son todas las potencias entre 0 y n-1, todas las anteriores. Bien. Por ejemplo, miren, note lo siguiente. Si yo quiero calcular la transformada de Laplace de t a la n-1, entonces aquí en mi fórmula aplico mi fórmula con n igual a n-1. Entonces, ¿qué me daría? Si n vale n-1, me daría que la transformada de Laplace de t a la n-1 va a ser n-1 sobre s por la transformada de Laplace de t a la n-2. Bien. ¿Sí quedó claro cómo apliqué la fórmula ahorita para calcular la transformada de Laplace de t a la n-1 usando esta fórmula? Es decir, sustituí n por n-1. Ahora, como la transformada de Laplace de t a la n-1 es eso, entonces la transformada de Laplace de t a la n va a ser n sobre s por esto, que es la transformada de Laplace de t a la n-1. Es decir, simplificando, queda que la transformada de Laplace de t a la n es n por n-1 sobre s al cuadrado por la transformada de t a la n-2. ¿Sí vieron? Entonces ya no depende de la de n-1, sino de la de n-2. Y yo puedo seguir aplicando ese proceso recursivo. Es decir, yo aplico la fórmula anterior, la que subrayé en el cuadro, ahora con n igual a n-2. Entonces, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer por ahí un n-3 sobre s por la transformada de Laplace de t a la n-3. Entonces, si yo continúo haciendo ese proceso recursivo, ¿qué me queda? Cada vez que lo haga, me va a aparecer un n menos, digamos que lo estoy haciendo en el paso k. Entonces me va a aparecer n menos k sobre s por la transformada de Laplace de t a la n menos k menos 1. Entonces, cuando voy haciendo eso recursivamente, se me va formando el número n menos 1, n menos 2, n menos 3, hasta 1. Es decir, me queda n factorial. Y abajo siempre me queda el s. Miren la fórmula recursiva aquí. Siempre queda el s ahí cada vez que hago un paso. Entonces, por eso queda aquí s a la n. Aumenta la potencia de s en una unidad cada vez que aplico el paso. Entonces llego aquí. Entonces voy a cancelar aquí la reunión y yo les envío el otro link. Nos faltan unos cuantos minutos y ya. Unos 10 minutos más. ¿Está bien? Sí, señor. Bueno. Sí, profe.